Bueno, en este video vamos a ver cómo construir un juego de tipo dado electrónico. ¿Ah? Primero que nada, vamos a ver, digamos, un poco la operación de este circuito que ya lo tenemos armado acá en el simulador y vamos a ponerlo en funcionamiento. Le damos play y como se puede ver acá, hay un display de un solo dígito que lleva un conteo ascendente del 1 al 6. Eso se puede apreciar el conteo acá únicamente por la razón de que se está haciendo una simulación y el tiempo del simulador, como pueden ver aquí abajo a la derecha, es muy lento, digamos, para hacer una cosa, digamos, en tiempo real, ¿verdad? Esto no se vería directamente, el conteo de los números, en un caso real, digamos, si lo armáramos el dispositivo, ¿verdad? Entonces acá lo que se trata es lo siguiente: cada vez que se va a tirar o echar los dados, como se dice, simplemente acá, donde en este conector, digamos, en este botón interruptor que une, digamos, la señal de reloj del 555 con el contador, simplemente al darle un toque, se abre el contacto y ahí se detiene, como vemos en el display. Por ejemplo, en este caso se detuvo en el número 2. Entonces simplemente cuando se quiere tirar los dados, por decir así, simplemente se abre, digamos, el interruptor que conecta el reloj del 555 con el contador. Ahora bien, vamos a ver un poquito la estructura, digamos, cómo está hecho este circuito. Por un lado tenemos el 555 aquí, digamos, a la izquierda, en una configuración simplemente de multivibradora estable. La resistencia, digamos, R2 es mucho mayor que R1, entonces el condensador C1 se carga a través de R1 y R2 y se descarga a través de R2, lo que arroja una onda prácticamente cuadrada de salida, como vamos a ver ahora, por ejemplo, poniendo en marcha, digamos, el osciloscopio. Ven que ahí, por ejemplo, tenemos prácticamente una onda cuadrada como salida, digamos, del 555. La razón de la onda cuadrada, decíamos, que el condensador se carga a través de una resistencia de 28K formada por la suma de R1 y R2 y se descarga, digamos, solamente a través de R2, que es 27K. Entonces prácticamente la forma de onda es casi cuadrada por completo. Después acá, digamos, la parte fundamental, digamos, viene siendo aquí el contador, que es un CD4546, es un contador 4546, y este contador tiene la particularidad de que tiene, digamos, un sistema de precarga. O sea, nosotros lo podemos precargar con un determinado número a través de las entradas P0, P1, P2 y P3. Aquí, por ejemplo, los bits P0 de la entrada de precarga y Q0 de la salida son los de menos peso. P3 y Q3 son los de mayor peso. O sea, esto vendría siendo, por ejemplo, 2 a la 0 y esto 2 a la 3. 2 a la 3, digamos, es 8, 2 al cuadrado es 4, 2 a la 1 es igual a 1 y 2 a la 0 es igual a 1. Entonces, digamos, aquí lo que tendríamos, a ver si dije bien, Q3 sería 2 elevado a la 3, que es igual a 8, Q2, 2 a la 2, que es igual a 4, Q1 es igual a 2 a la 1, que es igual a 2, perdón, creo que dije mal hoy, y Q0 es 2 elevado a la 0, que es igual a 1. Sumado todo esto daría 15, ¿verdad? Lo mismo pasa con las entradas, digamos, de precarga. Acá nosotros, ¿qué pasa? Como el dado tiene que contar del 1 al 6, tenemos que cargarle un 1 para que no arranque el conteo desde 0. Entonces, ¿qué pasa? Las entradas P1, P2 y P3, como se puede ver, están conectadas, digamos, a más. Y la entrada P0 está el positivo, por lo tanto va a cargar, digamos, el binario número 1, ¿tá? Cuando le llegue el momento de carga. La carga se va a hacer a través de esta entrada que dice LD, LOAD, ¿no? Que se va a activar a través de una de las compuertas del 4023, y cuando esta señal esté en 1 y llegue a la vez el pulso de reloj, el circuito, digamos, se va a cargar con el valor que esté entre las entradas desde P3 a P0, que sabemos que es igual a 1. Entonces, el contador va a arrancar, digamos, a contar a partir de 1, y en este caso tenemos este circuito que tenemos que analizarlo un poco mejor. Esto que está acá simplemente son 3 compuertas NAND de 3 entradas. 3 compuertas NAND de 3 entradas. Acá simplemente estoy utilizando 2 de ellas, digamos, simplemente como inversores. Ahora vamos a ver por qué.
y efectivamente estamos usando una sola, digamos, como entrada, digamos, como compuerta específicamente. Vamos a analizarlo un poquito. En un circuito en el cual, por ejemplo, se unen todas las entradas, si es una compuerta NAND, se unen todas las entradas y se aplica una señal en esas entradas unidas, a la salida de lo que tenemos es la señal invertida. Quiere decir que acá, por ejemplo, la compuerta 2i de salida y 3i las estamos utilizando, digamos, como inversores, porque como pueden ver acá, las entradas 2A, 2B y 2C están unidas, y la 3A, 3B y 3C están unidas entre sí. Entonces, por lo tanto, las dos compuertas de abajo, la que tiene como salida 2i y la que tiene como salida 3i, digamos, se están utilizando simplemente como inversores. Entonces vamos a ver lo siguiente. La idea acá es que cuando la salida esté Q sub 0 en 0, Q sub 1 en 1 y Q sub 2 en 1, ahí la señal de salida de esa compuerta se aplica indirectamente a la entrada de carga con el siguiente pulso de reloj y por lo tanto va a cargar un 1. ¿Cómo lo logramos? Bueno, observen lo siguiente. La entrada 1A de la primera compuerta, la de arriba, 1i, que es la única que estamos utilizando efectivamente como compuerta, observemos lo siguiente. La entrada 1A está conectada al bit Q2. La entrada 1B está conectada al bit Q1. Y la otra entrada, observen lo siguiente. La salida Q sub 0 tiene que estar en 0 para que se produzca un 6. Entonces sería 1, 1 y 0. Ahí tendríamos un 6, ¿verdad? La de arriba, Q sub 3, no es necesario tomarla en este caso. Se toman solamente las 3 de abajo. Entonces Q2 cuando está en 1, Q1 cuando está en 1 y Q sub 0 cuando está en 0, mete un 6 en la entrada de esta compuerta. Entonces, ¿qué pasa? Acá tenemos que invertir para que sea activa la compuerta AND, para que sea activa la entrada de la compuerta, tenemos que esta señal Q sub 0, digamos, invertirla. O sea que cuando Q sub 0 está en 0, a la salida del inversor haya un 1. Entonces es lo que se hace. Acá tomamos la salida Q sub 0, vamos a la compuerta número 2, aquí tiene las tres entradas unidas, 2A, 2B y 2C, y la salida 2i, que es la salida con un inversor a la salida, la estamos metiendo de vuelta en la entrada 1C de la compuerta superior, que tiene como salida 1i. O sea que en una palabra, la compuerta número 2, que tiene como salida 2i, entradas 2A, 2B y 2C, la estamos utilizando como inversor simplemente para invertir la señal que sale por la patita Q sub 0 del contador 4516. Entonces ahí logramos nuestro objetivo. Entonces cuando digamos Q sub 0 está en 0, Q sub 1 está en 1 y Q sub 2 está en 1, estamos metiendo un 6 y ese 6 lo estamos obteniendo por la salida, digamos, 1i. Entonces vamos a ver lo siguiente. Como son compuertas del tipo NAND, y yo quiero obtener una compuerta del tipo I, simplemente para resetear, por decir así, el contador, a la vez la salida 1i la tengo que pasar por otro inversor. Entonces es lo que hago, tomo la salida 1i y la llevo a la tercera compuerta de abajo, que es otra compuerta NAND. Si yo de vuelta uno las tres entradas de esta compuerta y tomo la salida desde 3i, en definitiva lo que hice fue agregar un inversor a la compuerta número 1. Entonces la salida de 3i, esta es la que se realimenta directamente a la entrada de carga del circuito de precarga del 4516. O sea, resumiendo, utilizamos de las tres compuertas de tres entradas que trae el 4023, solamente estamos usando la de arriba como compuerta NAND, las otras dos como inversores. La compuerta número 3 es simplemente para agregar un inversor en serie con la salida 1i, y la compuerta número 2 es para invertir la señal proveniente de Q sub 0 del contador decimal de arriba. Entonces, cuando se produce ese 6 en una palabra, se activa la señal de carga y el valor binario en las entradas desde P sub 0 a P3 se carga, digamos, en el contador, y eso es lo que va a aparecer después en el circuito de salida. Por el otro lado tenemos acá el decodificador, digamos, de BCD a 7 segmentos. Acá se conectan las 4 salidas del contador directamente a las 4 entradas marcadas desde A, de A, de B, de C y de D, digamos, del decodificador de BCD a 7 segmentos. Acá DA viene siendo el bit de menos peso y DD el bit de mayor peso. Después las salidas desde la OA
hasta la OG se aplican directamente al display, que en este caso es un display de cátodo común. Acá ven, está la marca que dice CK, Common Cátodo, o sea, y esta salida se está conectando, digamos, a masa, uniéndolo con este terminal que está a la otra entrada del osciloscopio. Y cada una de estas salidas se conecta directamente a cada uno de los segmentos, digamos, del display. Es sumamente sencillo. Esta parte creo que no requiere demasiadas aclaraciones. La única parte que requería un poquito de aclaraciones para mí era la utilidad de este integrado de las tres compuertas NAND, de las cuales estamos utilizando dos como inversor y nada más que eso. Después, acá la salida, la pata 3, digamos, del 555 pasa por este interruptor y llega a la entrada de reloj del contador. ¿Tá? Cuando esto se abre, queda la entrada de reloj del contador, para no dejarla flotante, se pone una resistencia de 10K simplemente a masa. Tenemos la alimentación BCS y BDD a los 5 volts. ¿Tá? Todo este circuito está funcionando, digamos, con 5 volts. ¿Tá? Todos los integrados es lo mismo, ven, el contador BDD a 5 volts, el 4023 a 5 volts y listo. Después acá tenemos otras entradas en el 4543, el decodificador de BCD a 7 segmentos, que son entradas de habilitación. O sea, la entrada LD simplemente es la única que va al positivo y las otras dos se conectan a masa y ahí queda habilitada la salida de esto. Para ver bien la operación de esto habría que ver un poquito la tabla de verdad en la hoja de datos, que no la tengo aquí a mano, y listo, nada más. Pero simplemente es eso, nada más. Son entradas de habilitación para poner en marcha, digamos, y hacer testeos, digamos, con el decodificador. Así como simplemente está preparado para presentar el valor de las 7 salidas en el circuito. Bueno, le damos play por última vez a esto. Acá vamos a cerrar primero el interruptor. ¿Ven? Y acá, ahí tenemos la salida, digamos, de nuestro dado electrónico. Esas cosas raritas que hace, esas transiciones un poco raras que se ven cuando cambia de número, eso es normal porque estamos hablando de un simulador y como la simulación es tremendamente lenta, simplemente lo que se está viendo acá es, digamos, transiciones intermedias que ocurren con los cambios de la salida, digamos, del contador y que se ven reflejados, digamos, en el display. Pero no son fallas en el circuito. Esto en un display real no se vería en absoluto. De todas maneras, el conteo lo hace perfectamente bien. ¿Ven? Arranca desde el 1 hasta el 6 y así se repite indefinidamente. Cuando nosotros le damos el interruptor, o sea, la intervención del jugador, ven ahí, por ejemplo, se detuvo en ese momento y estaba el número 6. Lo cerramos de vuelta y ahí se detuvo, por ejemplo, en el número 2. Mientras el interruptor permanezca detenido, no va a cambiar el número que tenemos en el display. ¿Tá? Creo que es interesante el circuito, se puede llevar perfectamente bien a la práctica, todos estos integrados son fáciles de conseguir en el mercado. Yo no lo hago directamente en la práctica porque prefiero dejarlo, el hecho de hacerlo en la práctica para una versión posterior con un microcontrolador, por ejemplo con un 16 F628, que es mucho más simple que esto y nada más. Pero si hay personas que les interesa esto y no dominan el tema, digamos, de la programación de microcontroladores, acá tienen un circuito que lo pueden poner en marcha perfectamente bien y les va a funcionar sin ningún problema, porque no hay cosas muy raras ni ningún misterio en especial en esto. Es simplemente un contador con entrada precarga, un integrado con 3 compuertas NAND, de las cuales se utilizan 2 como inversores, y un decodificador bien común y corriente, el 4543, que yo lo he utilizado muchas veces estos integrados en otras aplicaciones, por supuesto, así que doy certeza de que este circuito funciona perfectamente bien. Así que simplemente no lo llevo a la práctica, digo, no me vale la pena, digamos, todo el armado de esto que es bastante largo, ¿no? En definitiva hay que hacer un impreso y todo eso, nada más que por eso. Pero en concreto creo que igual es interesante ver esta opción, digamos, y el que lo quiera armar, creo que va a tener un lindo juego para jugar con cualquier cosa, por lo menos va a tener un circuito de dado electrónico. ¿Tá? Bueno, creo que por este video sería todo y lo dejamos por acá.